Mi hija me escribió: ya no nos sirves, tu seguro y tus cosas están a nuestro nombre. Era una tarde cualquiera. Una casa tranquila, una madre acostada, el cuerpo débil, y un mensaje que no debía llegar. A veces, la traición no grita. Solo vibra en el bolsillo, en forma de palabras escritas con frialdad. Una hija que lo recibió todo. Una madre que no pidió nada. Y una decisión silenciosa, que lo cambiaría todo. Porque hay cosas que no se gritan en la cara. Se escriben, esperando que la otra persona nunca tenga fuerzas para responder. Siempre creí que criar a una hija era un acto de amor sin fecha de vencimiento. Cuando vi a mi nieta dar sus primeros pasos y a mi nieto decir abuela por primera vez, sentí que había hecho todo bien en la vida. Pero una tarde fría, acostada con fiebre, recibí un mensaje de mi propia hija diciéndome que yo ya no servía. Avisándome que mi seguro, mi cuenta y todo lo que era mío, ahora estaba a su nombre. Y si tú crees que esta historia termina con una anciana abandonada y humillada, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo habría imaginado. Esta historia da un giro que te va a estremecer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque no te vas a querer perder ni un solo capítulo de esta historia. Mi nombre es Alicia Santamaría Gómez, tengo 74 años, y pasé 12 de ellos ayudando a criar a mis nietos con todo el amor del mundo. Pero ese día, entendí que ni todo el amor del mundo evita una puñalada. Y, aún así, sobreviví. Yo no soy de enfermarme con frecuencia. Nunca lo fui. Ni cuando Natalia era bebé y me pasaba las noches en vela, ni cuando mi esposo enfermó de los pulmones y hubo que cargarlo casi a diario al hospital. Siempre me repetía que las mujeres como yo no se pueden dar el lujo de caer. Pero ese día, ese maldito martes de lluvia lenta, el cuerpo ya no me quiso responder. Me dolía todo. La garganta, los ojos, los huesos, hasta el alma. Sí, el alma también duele. Y ahí estaba yo, echada en el sillón viejo, temblando debajo de una cobija que ya no olía a hogar sino a abandono. Pensé, solo un ratito, descanso tantito y luego me levanto a preparar el guiso. No quería ser carga. Jamás lo quise. Recuerdo que en la tele pasaban un programa que no me interesaba, pero el control estaba lejos. No tuve fuerzas ni para estirar la mano. Los niños corrían por la casa y yo me sentía invisible. Natalia había salido temprano y no me dijo a dónde. Tampoco me pidió que cuidara a los niños, pero lo hizo igual, dejó las mochilas en mis pies y se fue sin mirar atrás. Lo he dicho muchas veces, uno no necesita gritos para sentirse echada. A veces, el silencio es más filoso que cualquier insulto. Y aún así, ahí seguía yo, aguantando, pensando que todo era parte del ciclo, que quizás solo estaba exagerando, que tal vez me había vuelto demasiado sensible con los años. ¡Qué ironía! Pensé que estaba perdiendo el cuerpo, y estaba a punto de perder algo más profundo. El celular vibró. Lo tenía en la mesita de al lado, apenas cargado. Me costó agarrarlo, pero lo hice. No tenía muchas esperanzas de que fuera algo importante. Tal vez un mensaje de la parroquia o algún recordatorio del seguro médico. Pero no. Era de ella. Natalia. Mi hija. Mi única hija. Mi sangre. El mensaje decía: mamá, ya no nos sirves. El seguro, la cuenta y tus cosas están a nuestro nombre. Te aviso para que no te sorprendas. Lo leí una vez. No lo entendí. Lo volví a leer. Pensé que era un error, una broma de mal gusto. ¿Quién escribe algo así a su madre? No grité. No lloré. Solo me quedé mirando esas palabras como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho y luego me pidieran que lo agradezca. El mundo se me puso gris. No por la fiebre. No por la lluvia. Por esa frase. Por esa decisión que ya estaba tomada. Yo no era más su madre. Era una molestia que había que notificar. Nada más. Durante unos minutos, no sentí el cuerpo. El calor me abandonó. El frío se metió hasta los huesos. Me di cuenta de que no iba a mejorar si seguía ahí. No por la fiebre, sino porque ya no había espacio para mí en esa casa. En esa familia. Me levanté lentamente. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a caer. Pero no. Algo dentro de mí,
algo que ni yo sabía que existía, me sostuvo. Caminé hasta mi cuarto. Metí unas mudas de ropa en una bolsa de tela que me regaló mi comadre Luz hace años. Agarré mis documentos. No dije nada. No quise dejar una nota. Ni un reclamo. Ni siquiera un gracias. Mientras cruzaba la sala, vi los dibujos de mis nietos pegados en la pared. Uno tenía mi cara, un palito con 2 trenzas y una sonrisa grande. Me detuve un segundo. Me llevé la mano al pecho. Me vi reflejada en el vidrio de la ventana. Ahí iba una mujer vieja, con los ojos llorosos, los labios partidos y el alma rota. Pero erguida. En silencio. Con dignidad. Crucé la puerta sin hacer ruido. Cerré suavecito, como si no quisiera molestar. Como si me estuviera yendo para no interrumpir. Así fue como dejé mi casa. O lo que quedaba de ella. Caminé bajo la lluvia sin paraguas. Las gotas me caían en el rostro y no sabía si era agua o llanto. Pasé por la tienda donde antes me fiaban cuando no llegaba la pensión. Nadie me miró. O sí, pero de ese modo que uno finge que no ha visto para no tener que saludar. En el camino pensé en todo lo que di. Las veces que me quedé sin cenar para que los niños tuvieran más. Los paseos que organicé cuando Natalia no podía, los cuentos inventados para que los pequeños durmieran tranquilos. Todo eso, ¿no valía nada? Llegué a una esquina y me detuve. No tenía a dónde ir. No quería molestar a nadie. Mi instinto fue regresar. Pensé, tal vez fue un impulso, quizá Natalia se arrepintió. Pero no. Si alguien escribe eso, lo piensa. Y si lo piensa, lo siente. Así que me senté en una banca oxidada del parque. Me envolví con la cobija. Abracé mi bolsa como si fuera lo único que me pertenecía. Cerré los ojos y traté de recordar un momento feliz, algo que me salvara del presente. Pero lo único que me vino a la mente fue la primera vez que Natalia me dijo mamá. Esa vocecita, esa dulzura. ¿Dónde se fue todo eso? La noche cayó. Las luces del parque titilaban como estrellas cansadas. Pasó una pareja de jóvenes y uno de ellos me miró con lástima. Bajé la cabeza. Yo no era una indigente. No todavía. Yo tenía nombre. Historia. Tenía un hogar hasta hace unas horas. Me repetí eso como un mantra, porque el mundo empieza a tratarte como un estorbo en cuanto te ven vieja y sola. Y eso es lo que más me dolía. Que mi propia hija me hubiera puesto en esa categoría. Como si mi fecha de vencimiento ya hubiera pasado. Como si fuera una carga que había que soltar. Apreté los dientes. No por coraje. Por dignidad. Porque ahí, en ese banco frío, algo dentro de mí despertó. Algo que llevaba años dormido. No sabía qué iba a hacer. No sabía si iba a sobrevivir. Pero sí sabía esto. No me iba a quedar ahí esperando a que alguien me rescatara. No más. No otra vez. Esa noche empezó todo. Y aunque dolió como 1000 cuchillos, fue el inicio de algo que ni yo me imaginaba. Nunca imaginé que caminar sin rumbo doliera tanto. Uno cree que lo difícil es cargar bolsas del mandado o subir escaleras cuando las rodillas ya no dan, pero no. Lo que realmente pesa es no tener a dónde ir. No tener a quién llamar. Lo más pesado es caminar y no saber si te estás alejando o escapando. Ese martes por la noche, cada paso mío parecía preguntarme, ¿y ahora qué? Caminé como si la calle supiera mi nombre, como si ya me hubiera visto antes, como si ya conociera a otras como yo, mujeres que entregaron todo y fueron de vuelta sin ceremonia. La gente pasaba a mi lado, apurada, hablando por teléfono, riendo, quejándose del clima. Nadie me miraba de verdad. Y yo, por primera vez en muchos años, me sentí invisible, y al mismo tiempo, expuesta. Me detuve frente a una panadería cerrada. Todavía olía a azúcar, a café, a algo que recordaba a casa. Me quedé parada, respirando hondo, como si eso pudiera alimentar algo dentro de mí. Me pregunté si Natalia ya había llegado a casa, si había leído mi silencio como respuesta, si siquiera había notado que me fui. No sé por qué, pero quise creer que al menos uno de los niños preguntó por mí. Que alguien dijo, ¿dónde está la abuela? Pero la verdad es que no lo sabré nunca. Y eso también duele. Porque uno se imagina muchas cosas, pero hay silencios que te contestan más fuerte que cualquier palabra.
Seguí caminando, arrastrando los pies. Me acordé de cuando Natalia era niña y se caía de la bicicleta. Yo le decía, no llores, mi amor. Ya pasó. Y ella me abrazaba con fuerza. Esa niña, ¿a dónde se fue? ¿En qué momento se convirtió en esa mujer que pudo escribir algo tan cruel? No tengo respuestas. Solo imágenes rotas. Pensamientos que se mezclan entre el amor y la decepción. Y ese sentimiento de traición que no grita, que no sangra, pero que ahoga. Porque hay cosas que matan en silencio. Y una de ellas es ser ignorada por quien más debería verte. Pasé por la iglesia de San Gabriel. Cerrada. Las luces apagadas. Toqué la reja como si fuera una amiga que ya no me reconoce. Me vi reflejada en la puerta de vidrio. Me sentí vieja. Desgastada. No por los años, sino por todo lo que di sin medida. Por las veces que me quedé sin dormir, sin comer, sin descanso, para que Natalia pudiera salir adelante. Y ahora ahí estaba yo, buscando un lugar donde caer sin hacer ruido. Porque ni siquiera llorar podía con libertad. Sentía que hasta mis lágrimas estorbaban. Vi una banca vacía. Me acerqué. Estaba mojada. Acomodé como pude mi bolsita de tela, saqué la cobija, la puse encima y me senté. Mis piernas temblaban. No sabía si del frío o del miedo, o de ambas cosas. Y me dije, esto no puede ser todo. Esto no puede ser mi final. Pero una parte de mí, la que ya estaba rota, susurraba, tal vez sí. Me dolió pensar que tal vez ese era mi destino, terminar sola, sin casa, sin nietos, sin nombre, como tantas otras. Porque sí, yo sé que no soy la única. Y eso también me parte el alma. Cerré los ojos y me dejé caer un poquito hacia atrás. Traté de no pensar. Traté de no sentir. Pero todo estaba ahí, latiendo fuerte, la tristeza, el coraje, el desconcierto. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿En qué momento dejé de ser madre, para convertirme en carga? Porque no es solo lo que Natalia escribió. Es como lo escribió. Es que no me lo dijo en la cara. Es que lo mandó por mensaje. Como si no mereciera una conversación. Como si ya no fuera persona. Como si me pudiera transferir como si fuera una cuenta bancaria. Me despertó un ruido. Eran unos chicos pateando una botella en la calle. Uno se me quedó mirando. Yo bajé la cabeza. No quería problemas. Pero él solo dijo, buenas noches, señora. Le devolví el saludo con un gesto. No sé por qué, pero ese gesto me hizo llorar. Tal vez porque había humanidad en su voz. Tal vez porque ya no esperaba que nadie me hablara con respeto. Y es que cuando uno toca fondo, se da cuenta de cuán poco se necesita para sentir que aún vale algo. El frío se volvió más fuerte. Me cubrí como pude. Recordé una noche, hace muchos años, cuando Natalia tenía fiebre y la cargué toda la madrugada. Le cantaba bajito, le daba agua con miel, le contaba cuentos. Ella me miraba con esos ojitos que confiaban en mí más que en el mundo entero. Y ahora, ni un vaso de agua me ofreció. Ni una cobija. Ni una mirada. No pido agradecimiento. Nunca lo pedí. Pero lo mínimo que uno espera es no ser tirada como trapo viejo. Pasaron unas horas. El cielo empezó a aclararse. No dormí. Solo me dejé llevar por el cansancio. Pensé en ir al hospital, decir que me sentía mal, que no tenía a dónde ir. Pero luego recordé que muchas veces ahí te tratan peor que en la calle. Te ven como estadística. Te llaman caso social. Y yo no soy un caso. Soy una historia completa. Con nombre, con raíces, con canciones en la memoria y cicatrices en el alma. Pero eso no lo ve cualquiera. Eso solo lo ve quien tiene corazón. Me levanté despacio. Las piernas me dolían. La espalda también. Tenía la boca seca. Quise caminar, pero no sabía a dónde. Fue entonces cuando escuché una voz. Suave. Familiar. Como salida de otro tiempo. Alicia. Me di la vuelta despacio. Pensé que estaba alucinando. Pero no. Era ella. Doña Mercedes. Con su abrigo verde olivo y su bolso enorme. Me miraba como si me hubiera estado buscando toda la noche. Y en sus ojos no había juicio. Había sorpresa,
y compasión. No supe qué decir. Me cubrí la cara con la mano, avergonzada. Pero ella solo se acercó y me abrazó, como cuando una madre abraza a otra. Me sostuvo fuerte. Yo, que había jurado no llorar más, me rompí en ese instante. Me deshice en su pecho. Y no porque me sintiera débil, sino porque por fin, alguien me sostuvo sin condiciones, sin preguntas, sin reproches. Mercedes no necesitó que le explicara nada. Solo dijo, vámonos a casa. Y yo, con el corazón partido en dos, la seguí. Yo conocí a Mercedes hace como 20 años, cuando aún tenía fuerzas para cargar cubetas de agua y los niños me decían abuela sin miedo ni vergüenza. Ella era una de esas mujeres que te cruzas en misa o en la fila de las tortillas, y que sin querer, se te queda en la vida. No era amiga íntima, pero siempre me miraba con ternura. Compartimos varias charlas después de misa, alguna risa por los nietos revoltosos, y hasta lloramos juntas cuando una vecina nuestra perdió a su esposo. Pero nunca pensé que Mercedes sería la persona que, tantos años después, me abriría la puerta cuando más lo necesitaba. Su casa era sencilla pero cálida. Olía a eucalipto, café con canela y pan recién horneado. Me ofreció té caliente y un sillón con una manta. Yo no dije mucho al principio. Me temblaban las manos. Me daba vergüenza. No sabía por dónde empezar. Pero ella tampoco preguntó. Solo se sentó a mi lado, me puso una mano en la pierna y me dijo, no estás sola, Alicia. Aquí no. Y eso bastó para que mi alma soltara algo. No fue llanto. Fue más bien un suspiro viejo, como de esos que uno guarda durante años y que solo salen cuando se siente a salvo. A la mañana siguiente, Mercedes me presentó a 3 mujeres que venían seguido a su casa a tomar café y rezar. Todas con canas, arrugas y una tristeza escondida detrás de sus ojos dulces. Se llamaban Elena, Josefina y Maruca. Ninguna me miró con lástima. Al contrario, me escucharon en silencio, asintiendo con la cabeza, como si mi historia fuera también la suya. A mí me pasó algo parecido, dijo Elena. Mi hijo me pidió que firmara unos papeles para el carro, y resultó que era la casa. Josefina contó que su hija la metió en un asilo para que descansara, y luego vendió todo. Y Maruca no dijo nada. Solo mostró un álbum vacío. Esa tarde lloramos juntas. No con escándalo. No con drama. Lloramos como lloran las que han sido fuertes toda la vida, en silencio, con la espalda recta, con la dignidad intacta. Nos servimos más café. Hablamos de las veces que cuidamos, dimos, cocinamos, levantamos a otros, sin pedir nada a cambio. Y ahí entendí algo que me atravesó como aguja caliente. No era la única madre olvidada. Había muchas. Muchísimas. Pero el mundo no nos mira. Porque nosotras no hacemos ruido. Porque seguimos poniendo el plato a la mesa aunque no nos inviten a sentarnos. Mercedes tenía una libreta. En ella, escribía nombres de mujeres que conocía en la colonia. Mujeres como nosotras. Aquí está Carmen, la que duerme en casa de la hija pero no puede usar la cocina. Aquí está Magdalena, la que paga el gas de su pensión y ni café le invitan. Me la pasó. Yo leí todo eso y sentí rabia. No por envidia. Por impotencia. Porque todas esas mujeres eran versiones de mí. Y me pregunté, casi sin querer, ¿cómo fue que permitimos esto? La respuesta me dolió más que la pregunta. Por amor. Siempre por amor. Porque pensábamos que dar más era el camino al respeto. Y no. A veces dar tanto solo enseña a los otros que pueden quitártelo todo. Esa noche me quedé dormida en un catre junto a la ventana. Escuchaba los grillos, sentía el vientecito entrando por la rendija, y por primera vez en días, descansé. No dormí con miedo. Dormí sintiendo que mi cuerpo no tenía que defenderse. Y eso, a mi edad, es un lujo. Me desperté al alba, con el sol entrando tímido. Mercedes ya estaba en la cocina. Me ofreció pan con nata y una sonrisa. Hoy vamos a hacer algo más que tomar café, dijo. Y yo, sin saber exactamente qué, asentí. Porque cuando una mujer como ella habla con esa voz, tú sabes que algo bueno está por venir. Fuimos a casa de otra señora, Clara, que vivía 2 calles más abajo. Una mujer de voz ronca y ojos firmes.
Nos sentamos todas en su patio, bajo una bugambilia preciosa. Mercedes propuso algo que a mí me pareció descabellado al principio: organizar un círculo de defensa para madres mayores. Si nadie nos ve, entonces vamos a hacernos visibles entre nosotras, dijo. Y empezó a anotar ideas. Buscar abogados de confianza. Juntar documentos. Preguntar en el DIF. Hacer reuniones semanales. Me sentía como niña en la escuela, queriendo levantar la mano y decir: yo también quiero ayudar. Ese mismo día, me senté con Mercedes en su sala y hablamos de los papeles que había firmado para Natalia. Yo recordaba vagamente las firmas. Cosas del seguro, de la casa, de la cuenta. Siempre me decían que era para evitar trámites largos. Nunca leí. Nunca dudé. ¿Por qué habría de hacerlo? Era mi hija. Mi sangre. Pero ahora, cada firma me ardía en las manos. Cada papel que no revisé me parecía una traición mía hacia mí misma. Como si me hubiera fallado al confiar ciegamente. Mercedes me pidió que buscara cualquier documento que tuviera copia. Revisamos mi bolsa. Entre papeles arrugados, encontramos una copia del testamento de mi esposo. Tenía su letra, su firma, sus deseos. Y ahí estaba, clarito, como si me hablara desde el más allá: todos los bienes quedan a nombre de mi esposa, Alicia Santamaría Gómez. Me quedé muda. Me temblaron los dedos. Miré a Mercedes con los ojos llenos de sorpresa. Ella me sonrió, como quien ve una llama encenderse en un rincón oscuro. Y dijo algo que nunca olvidaré: a veces, la justicia empieza por recordar lo que ya era tuyo. Yo no sabía si reír o llorar. Mi marido, que ya no estaba, me había cuidado mejor que mi propia hija. Él sabía. Siempre supo que yo iba a dar sin medida. Tal vez por eso dejó todo tan claro. Y ahí, en esa hoja manchada por el tiempo, encontré una fuerza nueva. No era venganza. Era algo más profundo. Algo que decía: esto no se acaba aquí. Mercedes me abrazó. Me sirvió otro café. Y me dijo: Alicia, te van a escuchar. Te lo prometo. Yo no dije nada. Solo miré por la ventana. La bugambilia seguía ahí, floreciendo con descaro. Como diciendo: mírame. Todavía tengo algo que dar. Nunca pensé que firmar algo por amor pudiera doler tanto tiempo después. Toda mi vida le tuve miedo a los abogados, a las oficinas de gobierno, a esos lugares donde las sillas son frías y las palabras te enredan. Siempre me pareció más fácil confiar. Decir: sí, hijita, tú dime dónde firmo. Porque uno, cuando ama, se deja guiar. Porque cuando una hija te pone un papel enfrente y te dice que es solo por trámite, uno no imagina que ese papel va a ser el arma que usen en tu contra años después. Y ahí está el error: creer que el amor te protege de todo, que la sangre no se traiciona. Recuerdo clarito una tarde, hace como 5 años, en que Natalia llegó con una carpeta. Mamá, necesitamos poner en orden los papeles del seguro, del banco, de la casa. Si pasa algo, no quiero tener problemas para ayudarte. Yo lo vi como un acto de cariño. Pensé: qué linda, está pensando en mí. Me senté a la mesa, me puse los lentes y apenas empecé a leer, ella me dijo: no te preocupes, mamá, ya lo revisamos con el notario. Solo hay que firmar. Y firmé. Como quien da un beso. Como quien confía. Como quien nunca se imaginó que esa tinta seca sería, más adelante, una sentencia de desalojo emocional. Mercedes me escuchaba con paciencia mientras yo le contaba todo eso. No me juzgaba. Solo asentía, como quien ha escuchado la misma historia con distintos nombres. Me decía: es que nos educaron para confiar. Nos enseñaron a dar, no a cuestionar. Y sí, a mí me enseñaron que dudar de los hijos era señal de egoísmo. Que una buena madre da sin condiciones. Pero nadie me enseñó que una buena madre también tiene derecho a cuidarse. A revisar. A preguntar. A decir: esto no me suena. Me hubiera gustado que alguien me enseñara eso a tiempo. Esa tarde, Mercedes me acompañó a una pequeña oficina de asesoría jurídica gratuita que hay en la colonia. Llevábamos la copia del testamento de mi esposo y unos papeles que encontramos en mi bolsa. El abogado, un señor flaco, de lentes gruesos y voz suave, los revisó con calma.
Me miró con respeto, no con lástima. Me explicó que, legalmente, todo lo que estaba a mi nombre seguía siendo mío. Que cualquier intento de mover esos bienes, sin una autorización judicial o una renuncia firmada, era inválido. Yo no entendía bien todos los términos, pero sí entendí lo más importante: todavía tenía poder sobre mi vida. Salimos de ahí con un nudo en la garganta. Mercedes me abrazó fuerte y me dijo: Alicia, te quisieron borrar, pero aún estás escrita. Y esas palabras me acompañaron toda la noche. Me repetí eso mientras me preparaba un cafecito tibio y veía por la ventana. Pensé en cuántas veces firmé cosas sin saber. Cuántas veces Natalia me dio papeles, me pidió mi INE, mi CURP, mi firma, solo por si acaso. Y yo, sin pensarlo, lo hice. No por ignorancia, por amor. Y ahora me doy cuenta de que hay amores que se aprovechan de eso, que convierten tu buena fe en una trampa. Me dolió pensar en todas las veces que Natalia me llamó mi viejita hermosa mientras yo firmaba. ¿Cómo puede alguien hablarte bonito mientras te prepara una traición? Me partió el alma. Pero no lloré. Algo en mí ya no tenía lágrimas. Solo una fuerza nueva, callada, que empezaba a acomodarse en mi pecho. Una parte de mí que no conocía. Una parte que decía: no te van a borrar, Alicia. No otra vez. Me quedé en silencio un buen rato, viendo las luces del vecindario. Las casas que aún estaban vivas, llenas de gente. Me pregunté si habría otras como yo ahí adentro. Otras madres invisibles. A la mañana siguiente, Mercedes y yo empezamos a organizar los papeles. Hicimos copias, anotamos fechas, revisamos cada firma. Me sentí como detective, como si estuviera reconstruyendo mi propia historia. Y en cada hoja encontraba pedacitos de mí que había perdido. Mi nombre completo, mis documentos, las escrituras. Todo eso que, por años, Natalia manejó sin consultarme. ¿Cómo fue que me fui desdibujando? ¿En qué momento dejé de ser la dueña de mi casa para convertirme en la señora que vive en el cuarto de atrás? Ese día no fui una víctima. Fui una mujer que se estaba recogiendo a sí misma del suelo. Una mujer que, después de ser madre, esposa, abuela, volvía a ser simplemente Alicia. Y aunque me dolía el cuerpo, aunque mi voz temblaba, sentía que algo dentro de mí se encendía. No era rabia. No era venganza. Era dignidad. De esa que crees perdida, pero que solo estaba escondida, esperando a que la llamaras de vuelta. Mercedes me miró de reojo mientras tomábamos un té de manzanilla. ¿Estás lista para enfrentarte a lo que viene?, me preguntó. No supe qué decir. No sabía si estaba lista. Pero sí sabía que no iba a quedarme quieta. Que no iba a dejar que Natalia me robara lo único que me quedaba: mi nombre, mi lugar, mi historia. Asentí en silencio. Y Mercedes me apretó la mano. A veces, no hace falta decir mucho cuando dos mujeres saben exactamente lo que la otra está sintiendo. Esa noche escribí en una hoja algo que me salió del alma. No vuelvo a firmar papeles sin leer, y tampoco vuelvo a quedarme callada. Lo guardé en mi bolso. No como promesa, como recordatorio. Porque yo también me lo tenía que repetir, una y otra vez, hasta que se me metiera en la piel. No soy una carga. No soy una firma. No soy una extensión de nadie. Soy yo. Y a partir de ahora, voy a recuperar lo que es mío. ¿Hasta qué punto se puede confiar en un hijo? ¿Alguna vez firmaste algo por amor, sin leerlo? Cuéntanos en los comentarios. No dormí bien esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque tenía la cabeza llena de pensamientos que no me daban tregua. Una parte de mí seguía esperando que Natalia mandara otro mensaje. Algo. Una disculpa, aunque fuera hipócrita. Pero no llegó nada. Solo silencio. Un silencio que ya se había vuelto costumbre. Me senté en la cama antes de que saliera el sol y me serví un café. Lo tomé despacio, mirando el vapor que subía como si fuera el alma de todos los años que le di a esa casa. Pensé, si no voy a recibir justicia emocional, por lo menos voy a buscarla legal. Fue Mercedes quien me lo dijo. Que lo que necesitaba ahora era alguien que hablara por mí en voz alta, con palabras que pesaran en los tribunales, no solo en el corazón. Me dio el nombre de un abogado de confianza, Joaquín Velasco. Era amigo de mi esposo. Ya está jubilado,
pero ayuda a mujeres como nosotras cuando el caso lo merece, me explicó. Dudé. No por miedo, sino por esa costumbre vieja de no querer molestar, de sentir que una ya no tiene edad para andar exigiendo nada. Pero luego pensé, ¿cuántas veces me callé por no incomodar? ¿Y a dónde me llevó eso? Llamé ese mismo día. Temblándome las manos, marqué el número. Contestó una voz grave, serena. Me identifiqué. Le conté en resumen mi situación. Me dijeron que usted podría orientarme, don Joaquín, dije con la voz quebrada. Del otro lado, silencio. Luego, un suspiro. Y entonces esa frase que me sorprendió más que cualquier otra. Doña Alicia, yo la recuerdo. Usted vendía empanadas en la feria del barrio hace años, ¿verdad? Sonreí. Una sonrisa rota, pero honesta. Sí, esas mismas. Él también sonrió, lo sentí. Venga mañana. A las 10. Tráigame todo lo que tenga. Llegar a su despacho fue como entrar a otro mundo. No tenía esas oficinas frías y modernas. No. Era una casa antigua, llena de libros apilados, con olor a madera y café tostado. Joaquín era un hombre mayor, de cabello blanco, bigote bien peinado y una mirada que te analizaba sin hacerte sentir desnuda. Me ofreció asiento, me sirvió café y me pidió que hablara sin apuros. Le conté todo, desde la fiebre hasta el banco del parque. Las firmas, los silencios, los papeles, la frase en el mensaje. Ya no nos sirves. Cuando terminé, mis manos estaban mojadas de tanto apretarlas. Él me escuchó sin interrumpir. Luego se levantó, buscó un código civil viejo, revisó un par de páginas y dijo con voz firme: Doña Alicia, lo que hicieron con usted no solo es inmoral. Es inválido. La ley todavía la protege. Pero necesitaremos pruebas y fuerza. Esa última palabra me atravesó. Fuerza. ¿Qué fuerza me quedaba a mí? Pero lo miré a los ojos. Y sin decir nada, asentí. Porque en ese momento supe que, aunque me hubieran tumbado, yo no estaba acabada. Estaba despertando. Joaquín me pidió copias de todo. Revisamos el testamento. Su cara se iluminó. Aquí está la clave. Su esposo fue claro. Cualquier movimiento posterior que no esté respaldado por su firma consciente, es nulo. Sentí que el alma me regresaba al cuerpo. No podía creer que tanto dolor empezara a tener respuesta. No solución inmediata, pero dirección. Salí de esa casa con los hombros un poquito más altos, el paso más firme y el corazón, dolido, sí, pero menos solo. Esa tarde se la dediqué a escribir en una libreta todo lo que recordaba. Fechas, frases, lugares, personas. Mercedes me ayudó. Hicimos una cronología. Y mientras escribía, me di cuenta de algo. Por primera vez en semanas, no estaba contando mi historia como víctima. Estaba escribiendo mi defensa. No solo ante un juez, sino ante mí misma. Porque la traición, cuando la enfrentas con nombre y apellido, deja de ser un abismo, y se vuelve un camino. Doloroso, sí, pero camino al fin. Por la noche, sentada frente a la ventana, pensé en lo irónico que era todo. Natalia me sacó de su casa como si yo fuera una carga. Y ahora, sin quererlo, me estaba devolviendo la voz. Porque en esa injusticia se encendió una llama que yo no sabía que tenía. Una fuerza vieja, ancestral, de esas que vienen de las mujeres que parieron en silencio, que cuidaron sin sueldo, que enterraron el llanto para alimentar a otros. Y entendí que yo era parte de esa cadena. Y que ya era hora de honrarla. Esa noche, cuando el celular vibró, me dio miedo. Pensé que era ella. Pero no. Era un mensaje de Joaquín. Mañana envío la primera notificación formal. Prepárese. El proceso empieza. Lo leí 3 veces. Me dolieron las palabras, pero me hicieron bien. Porque por fin alguien estaba hablando por mí en el idioma de quienes me habían quitado la voz. Me acosté en el catre de Mercedes. Respiré profundo. Ya no me sentía una sombra. Me sentía mujer. No completa, pero presente. No invencible, pero de pie. Y ahí, con los ojos abiertos mirando el techo, me prometí que no me iba a echar atrás. Que si me había levantado de aquella banca bajo la lluvia, no era para quedarme sentada mirando cómo me borraban.
Era para recuperar mi lugar. Paso a paso. Firma por firma. Verdad por verdad. Hay una rabia que no grita, que no lanza platos ni rompe puertas. Es una rabia más peligrosa. Silenciosa. De esas que te nacen cuando ya te tragaste muchas lágrimas y aprendiste a sonreír mientras te trituran el alma. Esa fue la rabia que empecé a sentir. No la de venganza. No. Era otra cosa. Era una dignidad herida buscando cómo levantarse. Y no solo en mí. La vi en Mercedes, en Josefina, en Elena, en Maruca, en todas esas mujeres que me rodeaban y que, de pronto, ya no querían reunirse solo para rezar o tomar café. Algo había cambiado en nosotras. Algo que ya no tenía vuelta atrás. La idea fue de Mercedes. Dijo que, si la ley nos daba razón, entonces había que usarla. Pero que también había que usar la fuerza que teníamos como grupo. Somos muchas, dijo. Y ya basta de que nos traten como estorbos. Empezamos a reunir testimonios. Primero, de nosotras. Luego, de otras vecinas. Mujeres mayores que vivían en casas donde las trataban como sirvientas sin sueldo. Que las escondían cuando llegaban visitas. Que las dejaban sin llave mientras salían de vacaciones. Y ellas callaban. Por amor. Por miedo. Por costumbre. Pero cuando se vieron reflejadas en mi historia, empezaron a hablar. Yo misma me sorprendí. Me senté frente a una hoja en blanco, con las manos temblorosas, y empecé a escribir todo lo que me acordaba. Fechas. Frases exactas. Momentos en que me sentí rechazada, invisible, usada. Fue duro. Sentía que me arrancaba algo del pecho. Pero también fue necesario. Porque una historia sin nombre se olvida. Y yo no quería que la mía se perdiera como tantas otras. Mercedes reunió todo eso y lo fue organizando en carpetas. Esto no es chisme, decía. Esto es documentación. Y lo vamos a presentar. La idea de denunciar nos daba miedo, claro que sí. No por nosotras. Por lo que dirían. Porque siempre nos enseñaron que ventilar los problemas familiares era vergonzoso. Que los trapos sucios se lavan en casa. Pero, ¿y si en esa casa ya no te permiten ni lavar? ¿Y si te quitaron hasta el jabón? Entonces entendimos que hablar era nuestra única forma de defensa. No queríamos castigar. Queríamos ser escuchadas. Queríamos que alguien, cualquiera, nos dijera que lo que nos pasó no era normal. Que no estábamos locas. Ni exageradas. Ni desagradecidas. Un domingo por la tarde, organizamos la primera reunión abierta. Invitamos a otras mujeres del barrio. Llegaron más de 20. Con bastones, con sillas plegables, con nietos en brazos. Se sentaron en el patio de Clara y, al principio, nadie hablaba. Hasta que una dijo, mi hijo me bloqueó del WhatsApp porque no le gustó que le preguntara en qué gastaba el dinero que le doy. Otra confesó, mi nuera me prohibió hablarle a mis nietos porque dice que los confundo. Y así, una a una, las historias salieron como agua de represa rota. Nos mirábamos con lágrimas contenidas. Nos agarrábamos las manos. Éramos distintas, pero estábamos unidas por la misma herida. Yo conté la mía también. Lo hice sin dramatismo. Con calma. Como quien narra una película ya vista, pero que aún duele. Dije lo que Natalia me escribió. Dije cómo me fui sin hacer ruido. Vi cómo algunas bajaban la cabeza, como otras apretaban los labios, y como una señora, doña Leticia, se levantó y me abrazó. No dijo nada. Solo me abrazó. Y ese gesto fue como un sello invisible que nos hizo entender que ya no íbamos a callar más. Que si no nos veían en casa, nos iban a ver en la calle. En la junta. En el juzgado. Pocos días después, Mercedes recibió una noticia que nos cayó como balde de agua helada. Natalia había publicado en redes una foto de sus hijos con otra mujer. Una señora joven, de sonrisa grande, con el brazo alrededor de los niños. La descripción decía, nuestra nueva abuela, gracias por tanto amor. Me costó respirar cuando lo leí. Sentí que el piso me jalaba. No era celos. No era competencia. Era una mezcla de pena, furia y asombro. Como si me hubieran borrado con una sola frase. Como si todo lo que fui, todo lo que di, se pudiera reemplazar con una fotografía.
Mercedes quiso consolarme, pero yo no quería palabras. Quería estar sola. Salí a caminar. La calle se me hizo extraña. Cada rostro me parecía distante. Me senté en una banca y lloré bajito, como hacen las abuelas cuando no quieren preocupar a nadie. Pensé en los dibujos que mis nietos me hacían, en los abrazos que me daban al regresar de la escuela. Pensé en las veces que les conté cuentos inventados, en cómo se dormían sobre mi brazo. ¿Todo eso ya se olvidó? ¿Así de fácil? Esa noche, me encerré en el cuarto y saqué de mi bolsa el testamento de mi esposo. Lo acaricié. Leí su letra una y otra vez. Me aferré a él como si fuera una manta en medio de una tormenta. Y pensé, tú sí pensaste en mí. Tú sí me dejaste algo más que palabras bonitas. Luego me vi en el espejo. Tenía los ojos hinchados, el rostro cansado, pero también tenía algo que no tenía antes: fuerza. Esa clase de fuerza que nace cuando ya no queda nada que perder. Cuando todo lo que importa es recuperar lo que nunca debiste soltar. Joaquín vino al día siguiente. Nos explicó los pasos legales que íbamos a tomar. Vamos a iniciar por la vía civil. Es lento, pero sólido. Y ya tenemos los documentos. Nos miró con seriedad. Pero lo más importante, doña Alicia, es que esté preparada emocionalmente. Esto puede remover muchas cosas. Lo escuché. Tragué saliva. Y asentí. Porque ya no era la mujer que se fue de casa con fiebre y una bolsa. Era otra. Era una mujer que se estaba reconstruyendo desde el fondo. Antes de irse, Joaquín me dijo: por cierto, su hija no tiene idea de que usted tiene esto. Y me mostró una copia certificada del testamento. Yo la tomé con las manos firmes. Lo miré a los ojos. Y le dije, con una voz que ni yo reconocí como mía: entonces es hora de que lo sepa. Ese día me levanté antes que el sol. No por costumbre, sino porque no podía dormir sabiendo que hoy iba a cambiar algo. No sabía si era miedo o ansiedad lo que me tenía el pecho tan apretado, pero algo dentro de mí se estaba preparando desde temprano. Me vestí con calma. Me puse la blusa blanca que mi esposo adoraba, la de flores azules bordadas a mano, y me peiné como en los viejos tiempos. Trenzas suaves, pero firmes. No era vanidad. Era respeto por mí. Por la mujer que tanto tiempo vivió agachando la cabeza. Hoy no. Hoy me la iba a levantar. Joaquín llegó puntual, con su portafolio de cuero y una mirada seria. Mercedes nos sirvió café con pan dulce, como si intuyera que esa mañana necesitábamos más que fuerza, necesitábamos ternura. Nos sentamos en la mesa, abrimos los papeles, y él me explicó todo una vez más. La notificación que vamos a enviar declara nulas todas las acciones sobre sus bienes, seguros y cuentas. Es oficial, está sellado, y será entregado por vía legal. Esto no es un favor. Es justicia. Sus palabras eran firmes, pero me trataban con cuidado, como quien habla con alguien que lleva el corazón aún en curación. Firme. Esta vez, leí cada palabra, cada línea, cada cláusula. Y lo hice no porque desconfiara, sino porque ya aprendí que confiar no es lo mismo que entregarse ciegamente. Cuando terminé, sentí como si una parte de mi alma hubiera regresado a su sitio. Como si cada letra que escribí con mi firma fuera también una forma de recuperar mi historia. Joaquín me miró y dijo: ahora, solo queda esperar. Pero no era una espera pasiva. Era una espera valiente. Una espera que exigía coraje. La notificación fue enviada esa misma mañana. No lo anuncié. No le avisé a nadie. No escribí nada en redes, ni llamé a nadie para desahogarme. Porque no era un acto de escándalo. Era un acto de recuperación. En silencio. Pero con peso. Como cuando una madre recoge los platos que le arrebataron y vuelve a poner la mesa en su nombre. Esa tarde, caminé hasta la plaza. Me senté en el banco donde solía llevar a mis nietos. Cerré los ojos. Y por un momento, sentí que lo había hecho por todas las que, como yo, habían sido desplazadas de su propia vida. No sé cómo se enteró Natalia, pero bastaron pocas horas para que su nombre apareciera en la pantalla de mi celular. Llamada entrante. Mi cuerpo tembló. No por miedo, sino porque la voz que más amé en este mundo era también la que más me había herido. No contesté. Lo dejé sonar. 1, 2,
3 veces. Luego vinieron los mensajes. Primero, ¿qué hiciste, mamá? Después, ¿por qué me haces esto? Y por último, contesta, por favor. Pero no respondí. Aún no. Esa noche no cené. No por tristeza. Por necesidad de silencio. Me acosté temprano. Cerré los ojos y me puse la cobija hasta el cuello, como cuando era niña y quería esconderme del mundo. Escuché el zumbido del teléfono vibrar 2, 3 veces más. Y en medio de la oscuridad, pensé, no se trata de castigarla. Se trata de protegerme. Porque el amor no puede ser una excusa para aceptar todo. Porque la maternidad no es esclavitud emocional. Y porque aunque haya amor, también hay dignidad. Al día siguiente, Mercedes me trajo flores del jardín. Hoy amaneciste más alta, me dijo. Reí. No porque fuera gracioso, sino porque esa frase me tocó. Me miré en el espejo y sí, algo había cambiado. Ya no era la mujer vencida de días atrás. Ya no me envolvía el miedo de quedarme sola. Me envolvía la certeza de que no nací para que me usen, me expriman y me tiren cuando ya no convenga. Y esa certeza me enderezó la espalda, me aclaró la voz, me sostuvo los pasos. Joaquín pasó por la tarde con una copia de la notificación sellada y firmada. Todo está en curso. Si intentan mover un solo centavo o bien a su nombre, será invalidado. Legalmente, usted recuperó el control. Lo escuché como quien escucha una canción que no se atreve a creer. Me costaba entender que algo estuviera saliendo bien para mí. Pero ahí estaba. En papel. En tinta. En mi nombre completo. Alicia Santamaría Gómez. Titular única. Heredera legítima. Madre. Mujer. Presente. El celular volvió a vibrar. Otra vez Natalia. Contesté. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba escuchar su voz. Tal vez porque el corazón, por más lastimado, no se endurece por completo. ¿Por qué me haces esto?, preguntó, llorando. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque a veces el silencio es la única respuesta que puede sostener la verdad. Escuché su respiración entrecortada, sus sollozos, su enojo disfrazado de tristeza. Y entonces hablé. No soy una cuenta bancaria, Natalia. Soy tu madre. Y tú firmaste tu lugar en mi vida cuando escribiste aquella frase. No esperé su respuesta. Corté. Apagué el celular. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. No sé cuántas veces releí ese mensaje. Ya no lo tengo en el teléfono, lo borré. Pero lo tengo grabado. En la piel. En los huesos. En ese lugar entre el pecho y la garganta donde se guardan las palabras que nunca debieron decirse. Ya no nos sirves. A veces me despierto en mitad de la noche y la escucho. Como un eco que no se va. No importa cuánto haya hecho por ellos, cuánto amor puse en esa casa, cuántas veces me callé para evitar problemas. Esa frase fue como una grieta que partió mi alma y la dejó respirando por una herida abierta. Pasaron días desde la notificación. Días en que Natalia no dejó de llamar. A ratos llorando, a ratos furiosa. Me mandaba mensajes contradictorios. Unos de arrepentimiento. Mamá, no era mi intención, estaba estresada. Otros de manipulación. Y los niños, ya no los amas. Y otros que eran simplemente agresivos. Te estás dejando influenciar por esa gente. Esa gente. Así llamaba a Mercedes y a las otras señoras. Como si fueran una secta. Como si tener amigas a mi edad fuera un acto subversivo. Yo no contestaba. No porque no sintiera nada. Sentía de todo. Rabia. Tristeza. Culpa. Incluso esa esperanza estúpida de que un día me pidiera perdón de verdad. Uno sincero. Uno que dijera, lo sé, te fallé. Pero no llegó. Y entonces me di cuenta de que no era a ella a quien tenía que hablarle primero, sino a mí. Así que esa tarde me senté frente al espejo, me puse la mano en el pecho y me dije, Alicia, tú también mereces una disculpa. De ti para ti. Por haberte callado tanto. Por haberte dejado al último siempre. Al día siguiente, volví a recibir otra llamada. Contesté. No sé qué esperaba oír.
Tal vez un cambio en su voz. Un tono distinto. Pero no. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Natalia hablaba como si yo fuera la culpable, como si al defender lo que era mío estuviera traicionándola. Me dijo que los niños estaban confundidos, que le dolía que yo los estuviera alejando, que si algo le pasaba, sería mi responsabilidad. Y en ese momento, entendí que no iba a llegar ningún arrepentimiento real, que seguía viéndose como víctima, que aún no entendía lo que me había hecho. Respiré profundo. Me tomé mi tiempo antes de hablar. Quería que cada palabra saliera desde un lugar que no fuera el rencor, pero tampoco desde el miedo. Le dije: Natalia, yo no te deseo mal. Nunca lo hice. Pero tampoco te voy a seguir premiando por tratarme como trapo. Una madre no se reemplaza. No se transfiere como una cuenta bancaria. No soy una cosa que se usa y se desecha. Y tú tomaste una decisión el día que escribiste esa frase. Tal vez no lo pensaste. Pero yo sí. Y ahora me toca pensar en mí. Del otro lado, silencio. Después un sollozo. Tal vez quiso decir algo. Pero yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. No necesitaba más explicaciones. No estaba buscando reconciliación. Solo estaba cerrando una puerta que, por años, dejé abierta por miedo. Esa noche, Mercedes me trajo una caja de madera donde guardaba fotos antiguas, cartas, cosas que yo había querido conservar de mi tiempo con Natalia y los niños. Me senté en el suelo, rodeada de recuerdos, y uno por uno, los fui guardando en esa caja. Cada objeto tenía un peso distinto. Un dibujo de mi nieto, una receta escrita a mano, una postal de cumpleaños. No los rompí, no los quemé, los guardé, con cuidado. No porque quiera olvidarlos, sino porque entendí que no puedo vivir atrapada en ellos. Que mi historia no termina en lo que me quitaron. Mi historia sigue, en lo que decido construir con lo que me queda. Y lo que me queda, aunque parezca poco, es todo lo que necesito para empezar de nuevo. Esa misma noche, con ayuda de Mercedes, escribí una carta. No para Natalia, para mí. Una carta donde me reconocí como mujer, madre, esposa, abuela, pero sobre todo, como persona. Una persona que dio todo sin medida y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, se elige a sí misma. La firmé. La guardé junto al testamento. Y me dije, esto sí lo firmé con los ojos bien abiertos. Dormí tranquila. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de esperar algo que nunca llegó. Cerré los ojos sabiendo que había dicho lo que tenía que decir, que había defendido lo que era mío, y que lo había hecho sin rebajarme, sin gritar, sin devolver el golpe. Lo hice con palabras, con verdad, con esa calma dolorosa que solo tienen las mujeres que ya no quieren fingir. Y desde esa noche, cada vez que pienso en lo que pasó, no lo hago para revivir el dolor. Lo hago para recordarme que nunca más me voy a permitir olvidar quién soy. Porque esa frase me partió, sí, pero también me abrió los ojos. Y ahora, con lo que queda de mí, con lo que aún tengo, voy a reconstruir una vida que no dependa de quienes no supieron sostenerme. ¿Y tú? ¿Se puede perdonar una traición así, sin olvidar? ¿Qué harías tú en el lugar de Alicia? Nunca pensé que un lugar tan chiquito pudiera darme tanto aire. El apartamento no tenía lujos. Una recámara, una cocinita estrecha, una ventana que daba a la calle con más polvo que árboles. Pero al cruzar la puerta, sentí algo que no sentía desde hacía mucho, respeto por mi espacio. Nadie me dijo dónde dejar mis cosas, ni cuánto tiempo podía usar el baño, ni si iba a estorbar en el pasillo. Era mi rincón. Modesto. Tranquilo. Mío. Y eso, después de todo lo vivido, valía más que cualquier casa grande llena de indiferencia. Mercedes fue quien lo encontró. Una señora de la iglesia lo rentaba barato. Cuando lo vi, lo primero que pensé fue, aquí puedo hacer café sin pedir permiso. Y eso me hizo reír.
De esas risitas que salen con un nudo en la garganta, como si el cuerpo se burlara del dolor con un poco de ternura. Empezamos a limpiar juntas. Mercedes barría. Yo lavaba las ventanas. Al final del día, me dolían los brazos, pero sentía el alma un poquito más acomodada. Como si con cada trapo que pasábamos también estuviera limpiando años de silencio. El primer día dormí en un colchón inflable, con una sábana prestada y una cobija que aún olía a la casa de Mercedes. Me recosté mirando el techo. Escuchaba los sonidos nuevos del vecindario, una radio a lo lejos, pasos en la azotea, perros ladrando. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de esos sonidos me hacía sentir intrusa. No tenía que demostrar nada a nadie. No tenía que justificarme por estar ahí. Me dormí abrazada a mí misma, con frío en los pies, pero paz en el pecho. A la mañana siguiente, abrí la ventana y vi la plaza justo enfrente. La misma donde solía llevar a mis nietos. La misma donde los vi correr, caer, levantarse, pedir helado. Me quedé un buen rato mirando. Y entonces los vi. A lo lejos. Mis nietos. Caminaban con su madre. Ella hablaba por el celular. Ellos corrían alrededor del kiosco. Sentí que el corazón me daba un vuelco. No me vieron. ¿O sí? No sé. Me escondí detrás de la cortina. No por miedo. Por instinto. Porque verlos tan cerca, y tan lejos al mismo tiempo, era un dolor que no sabía si podía soportar de frente. Me quedé de pie, respirando hondo. Pensé en bajar. Pensé en salir corriendo, abrazarlos, decirles que la abuela no se había ido. Que la abuela todavía los amaba. Que la abuela seguía aquí, con los brazos abiertos. Pero no lo hice. Me quedé quieta. Porque no quería forzarlos. Porque no sabía qué les habían dicho de mí. Porque no quería que mi presencia les provocara más confusión. Cerré la cortina y recé bajito. No por ellos. Por mí. Para que no se me apagara la esperanza. Para no volverme dura. Para no permitir que el rencor me cambiara la cara. Esa tarde, Mercedes me trajo un florero y una mesa pequeña. Para tus desayunos con calma, me dijo. La puse junto a la ventana. Ahí tomaba mi café, mirando la plaza, viendo pasar la vida. No me sentía feliz, pero sí liviana. Como si por fin me hubiera quitado un abrigo mojado que llevé por años sin darme cuenta. El dolor seguía, claro, pero ya no me dominaba. Ahora era una sombra que caminaba conmigo, pero que ya no me tapaba el rostro. Conseguí una radio vieja. La encendía por las mañanas mientras lavaba los trastes. Escuchaba boleros, noticias, testimonios de otras mujeres. Una de ellas dijo algo que me quedó grabado. No siempre elegimos lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo seguir después. Y ahí me di cuenta de que ese apartamento no era solo un espacio físico. Era mi elección. Mi manera de decir, no me acabaron. Solo me reacomodé. Mercedes me animó a poner una planta en la ventana. Elegí una bugambilia. La misma flor que tenía Clara en su patio. Me gustaba cómo florecía con descaro, cómo se agarraba a cualquier muro sin pedir permiso. Como tú, Alicia, me dijo Mercedes. Y yo solo sonreí. Porque sí. Tal vez yo también me estaba agarrando a este nuevo muro de vida, floreciendo con las pocas raíces que me quedaban, pero floreciendo al fin. Un día, una vecina del edificio me tocó la puerta. Se llamaba Rebeca. Una señora mayor que vivía sola con su gato. Me trajo pan dulce. Me dijo, la vi en la ventana. Tiene cara de buena gente. Le agradecí. Nos sentamos a charlar. Hablamos de hijos ingratos, de recetas de sopas, de los años que ya no vuelven. Y me hizo bien. Porque la soledad se achica cuando una encuentra compañía en los gestos simples. Y ese apartamento, día con día, se iba llenando no solo de muebles, sino de pequeñas pruebas de que la vida aún me estaba mirando con cariño. Esa noche, me volví a sentar junto a la ventana. Los niños no pasaron. Pero la plaza seguía ahí. El viento me acariciaba el rostro. Cerré los ojos y me abracé los brazos. Me dije, este es tu lugar. No porque alguien te lo haya dado, sino porque tú lo elegiste. Y al abrir los ojos, el mundo me pareció menos amenazante. Todavía no era feliz. Pero ya no tenía miedo de buscarlo.
Una cosa es perder una casa. Otra, muy distinta, es perder el sonido de una voz que solía llamarte Abu. Ese silencio pesa más que una puerta cerrada. Y es que el dolor con los nietos es diferente. Más fino. Más lento. Porque no nace del rencor, sino del amor descolocado. No te duele porque te odien, porque no lo hacen. Te duele porque los ves, y ya no saben qué hacer contigo. No saben si acercarse, si quedarse, si preguntar. Porque alguien les metió en la cabeza que tú ya no estás. Una tarde cualquiera, salí con una bolsa al mercado. Caminé por la plaza como siempre. A paso corto, con mis zapatos cómodos y el alma desordenada. Y ahí estaban. Mis 2 nietos. Jugando con otros niños cerca del kiosco. No los vi desde hacía semanas. El más chico, Tomás, jugaba con un carrito, corriendo en círculos. El mayor, Lucas, estaba en la bici, más alto, más delgado. Me quedé parada. No podía moverme. Los veía y me dolía el cuerpo entero. Como si cada risa suya me dijera, ya no te necesitamos. Me acerqué un poco. No mucho. Solo lo suficiente para escuchar sus voces. No quería interrumpir. No quería crear un escándalo. Solo quería verlos. Respirarlos. Recordarme que sí existieron en mis brazos. Me apoyé en un poste, como si esperara a alguien. Pero los estaba esperando a ellos. Que me vieran. Que me reconocieran. Que corrieran a abrazarme como antes. Que gritaran abuela. Con esa alegría que te levanta el alma aunque tengas los pies destrozados. Pero no pasó. Lucas me vio. Lo juro. Me miró desde su bici. Cruzamos miradas. 1 segundo. 2. Fue suficiente. Lo vi dudar. Lo vi bajarse despacio. Lo vi fruncir el ceño, como si tratara de recordar algo que ya no le enseñan. Me acerqué un paso. Él dio uno hacia atrás. No por miedo. Por confusión. Por lealtad mal explicada. Y entonces, bajó la mirada. Giró sobre sus pies. Y se fue con los demás. No corriendo. No huyendo. Solo, dando la espalda. Como si yo fuera un error en la escena. Ese momento me partió por dentro. No lloré ahí. No hice escándalo. Me di la vuelta con dignidad. Con ese paso que solo las abuelas saben dar, firme por fuera, deshecho por dentro. Caminé hasta una banca y me senté. Respiré hondo. Me dije, no es su culpa. No es su culpa. Lo repetí como mantra. Pero aunque mi cabeza lo sabía, mi corazón no lo entendía. Porque ese silencio no era suyo. Era sembrado. Era educado. Era heredado. Y aún así, me dolía como si viniera de ellos. Me quedé ahí más de 1 hora. Vi cómo jugaban, cómo reían. No me acerqué más. No quise arruinarles nada. Pero me sentí como una sombra que no supieron integrar. Como un libro que alguien escondió en el estante más alto. Y pensé en todas las historias que les conté. En las noches en que dormían sobre mi regazo. En los dibujos. En las canciones inventadas. ¿Todo eso se borra tan fácil? ¿Tanto poder tienen las palabras de una madre para cambiar lo que 2 niños sentían por mí? Esa noche me acosté temprano, pero no dormí. Cerraba los ojos y veía a los de Lucas bajando la mirada. Esa imagen me perseguía. Me preguntaba si él sentía algo. Si soñaba conmigo. Si recordaba mi sopa de fideos. O si ya no quedaba nada. Me sentí vieja. Me sentí usada. Me sentí invisible. Pero también me sentí madre. Abuela. Mujer. Porque aún en ese dolor, algo en mí se negó a rendirse. Algo en mí susurraba, algún día, te van a buscar. Al día siguiente, Mercedes me encontró callada. Me trajo pan de elote y un abrazo largo. Le conté todo. Cada detalle. Ella no me dio consejos. Solo me escuchó. Porque hay dolores que no necesitan receta. Solo espacio. Solo silencio compartido. Me dijo, no te olvidan. Solo están confundidos. Y algún día, cuando entiendan, van a volver. Yo quise creerle. Y por un rato,
Me aferré a esa idea como quien se agarra a la baranda de una escalera vieja. No para subir, para no caerse. Pasé varios días sin volver a la plaza. No por cobardía, por prudencia. Quería darles aire, darme aire. Volví a leer mis cartas, a revisar mis papeles, a cuidar mi bugambilia. Me propuse no vivir esperándolos, pero tampoco cerrarme. Porque si algo aprendí en ese apartamento, es que el corazón de una abuela nunca se cierra del todo. Se protege, sí, pero nunca se apaga. Una noche, mientras cenaba sola, pensé, si un día tocan a mi puerta, no quiero que me encuentren amargada. Quiero que me encuentren viva, entera, en paz. Y decidí algo, que no importa cuánto tarde, yo voy a seguir siendo su abuela. A la distancia, en silencio, pero sin soltar el amor que les di. Porque ese amor no era préstamo, era regalo. Y los regalos no se quitan por decreto. Yo nunca me vi como alguien que pudiera inspirar a otras personas. Siempre fui la que servía el café, la que recogía los platos, la que estaba en un rincón escuchando. Nunca me sentí importante. Hasta que alguien me preguntó si quería contar mi historia en voz alta. Yo, ¿para qué? Mercedes fue la culpable. Había hablado de mí en un grupo de apoyo para mujeres mayores y la coordinadora, una tal señora Rosalía, me buscó para invitarme a dar una charla. Casi me niego. ¿Quién iba a querer oír de una vieja abandonada por su hija? Pero algo dentro de mí dijo que sí. Me preparé durante días. Mercedes me ayudó a escribir un resumen. Practicamos frente al espejo. Me temblaban las manos cada vez que pensaba en ponerme de pie y hablar de todo eso frente a otras personas. Pero al mismo tiempo, había algo liberador en imaginarme diciendo esas frases que por años solo repetí en mi cabeza. Como si al nombrarlas, les quitara el poder de dolerme. Me puse mi blusa favorita, peiné mis trenzas y salí con el corazón latiéndome en los oídos. No iba por aplausos. Iba por algo más simple, recuperar la palabra. La sala era pequeña, pero estaba llena. Puras mujeres. De todas las edades, pero con algo en común. Los ojos cargados de historias no contadas. Me senté al frente, esperé mi turno, y cuando me llamaron, sentí que los pies no me respondían. Me paré igual. El micrófono me pareció enorme. Tragué saliva. Y empecé. No con drama. No con lágrimas. Con verdad. Con esa voz mía que había estado dormida por años. Les conté de Natalia. Del mensaje. De la banca bajo la lluvia. Del apartamento, de mis nietos, de todo, sin adornos, sin victimismo, solo con el alma en la mano. La gente no hablaba, escuchaba. Algunas lloraban en silencio, otras apretaban servilletas, y una que otra sentía como diciendo, yo también. Y ahí me di cuenta de algo que me sacudió el pecho, no estaba sola, nunca estuve, simplemente, no sabíamos dónde encontrarnos. Porque a las mujeres como yo nos enseñaron a aguantar, no a hablar. A servir, no a exigir. A cuidar, pero no a decir me duele. Y por eso nos fuimos apagando una a una, como velitas en una casa vacía. Pero esa noche, algo se encendió. Al terminar, nadie me aplaudió fuerte. No hacía falta. Una joven se acercó. Tendría 20 y tantos. Me abrazó sin decir palabra. Y luego me susurró, mi abuela vivió lo mismo, pero murió en silencio. Esa frase me dejó helada. Sentí que me apretaban el alma. La miré. Quise decirle algo, pero no pude. Solo le apreté la mano. Y supe, en ese momento, que todo lo que había vivido no había sido en vano. Porque si mi voz podía evitar un solo silencio mortal, entonces ya había valido la pena. De regreso al apartamento, lloré. No de tristeza, de alivio. Como si por fin hubiera soltado una carga que llevaba años escondida entre los omóplatos. Me recosté en mi cama y cerré los ojos. Escuchaba los sonidos de la calle. Lejanos. Normales. Y sentí que por primera vez en mucho tiempo, la vida no era una amenaza, sino un espacio abierto. Una segunda oportunidad. Tal vez no para recuperar lo perdido, pero sí para hacer algo con lo que aún quedaba. Al día siguiente,
Me llamaron de otro centro comunitario. Querían que repitiera la charla. Su historia puede ayudar a muchas, doña Alicia. Me reí. No por burla. Por incredulidad. Jamás imaginé que la peor cosa que me había pasado se iba a convertir en un mensaje para otras. Acepté. Y así empezó. Poco a poco. Reunión tras reunión. Testimonio tras testimonio. Y lo que era solo mi historia, se volvió un espejo en el que otras también se empezaron a ver. Mercedes estaba feliz. Me decía, te veo distinta, Alicia. Más alta. Más viva. Y sí, me sentía más viva. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no era lo único que me definía. Ahora también era una mujer que hablaba, que denunciaba, que se paraba frente a otras y les decía, no estás loca, no estás sola, no estás acabada. Porque eso me lo había dicho a mí misma, en el momento más oscuro, y ahora lo creía de verdad. No tenía dinero, no tenía a mi familia, no tenía muchos años por delante, pero tenía mi historia, mi voz, mis pasos, mi nombre completo. Y tenía ese lugar chiquito al lado de la plaza donde me sentaba a tomar café y veía la vida pasar sin miedo. Porque ya no esperaba que alguien viniera a rescatarme. Me había rescatado yo. Con ayuda, sí, pero con decisión. Con esa decisión que nace cuando uno se ve al espejo y dice, no me rindo. Una mañana, al abrir la ventana, vi a una señora sentada sola en la banca donde yo solía llorar. Bajé. Me senté a su lado. No me pidió nada. No me contó nada. Solo me miró. Y yo, sin pensarlo, le dije, ¿quiere un café? Caminamos juntas a mi apartamento. Sirvió 2 tazas. Nos sentamos. No hizo falta hablar mucho. Porque a veces, la redención empieza así, una mujer rota ofreciéndole café a otra mujer rota. Uno cree que cuando alguien te hace daño, la herida se llama traición. Pero no. Hay heridas que no tienen nombre hasta que la persona vuelve y te habla con voz suave, como si no hubiera pasado nada. Entonces te das cuenta, esa herida se llama duda. Duda de si creerle. Duda de si abrirle la puerta. Duda de si esta vez, por fin, entendió lo que hizo. Natalia me escribió un mensaje una noche. Solo decía, podemos hablar. No le respondí de inmediato. Cerré el celular y me quedé mirando la bugambilia que había crecido en la ventana. ¡Qué ironía! Esa planta seguía echando flores, y yo seguía recogiendo pedazos de mí. Pasaron 2 días. Luego otro mensaje. Los niños te extrañan. Te preguntan por qué ya no los buscas. Ese me dolió. Mucho. Porque sabía que los niños no tenían la culpa, pero también sabía que Natalia jugaba con eso. Sabía que me conocía. Sabía que decir los niños era tocarme donde más me dolía. Mercedes me vio inquieta y solo me dijo, no tienes que decidir hoy. Pero la verdad es que la decisión ya venía cocinándose dentro de mí desde hacía tiempo. Yo no quería revancha. Yo quería respeto. Una tarde, mientras organizaba mis papeles, Natalia llamó. Esta vez contesté. Su voz era otra. Más baja. Más frágil. Me dijo que estaba confundida, que no sabía por qué había hecho lo que hizo. Que se sentía abrumada, agotada, sin cabeza. Que no quería perderme. Que los niños le preguntaban si me habían hecho enojar. No fue eso, hija, le dije. No fue enojo. Fue decepción. Hubo un silencio largo del otro lado. Yo también me quedé callada. A veces, lo más fuerte que una puede decir es no decir nada. Entonces, soltó lo que parecía estar reteniendo hacía tiempo. No quise decir eso, mamá. Lo del mensaje, no era lo que sentía. Estaba cansada. Me salió sin pensar. Cerré los ojos. Respiré hondo. Me senté. Porque esas palabras, aunque suenen a disculpa, también son trampas si uno no está fuerte. Le respondí despacio, con una voz que ya no temblaba, una palabra dicha sin pensar. Hija, puede partir a alguien que pensó en ti toda la vida. No me contestó, pero sé que lo sintió. Lo sentí en su silencio. Ella intentó seguir hablando. Quiso explicarme su estrés, su trabajo,
sus deudas, su soledad. Me habló como si eso justificara todo. Y no digo que no entienda su dolor. La maternidad no es fácil. Yo la viví. Pero una cosa es estar cansada, y otra es usar ese cansancio para justificar la crueldad. No le grité. No la rechacé. Solo le dije: me dolió, Natalia. Más de lo que imaginás. Y ahí su voz se rompió. Y por primera vez, la escuché llorar de verdad. No como quien quiere manipular. Lloraba como una hija que había perdido algo y apenas se daba cuenta. Cuando colgué, no me sentí vengada. No sentí victoria. Sentí un vacío distinto. Como si todo el dolor del pasado se hubiera hecho vapor y flotara a mi alrededor, sin querer irse del todo. Me acosté sin cenar. Pensé en los niños. En lo que sabrían, en lo que no. En lo que algún día entenderán. Y me dije: tal vez algún día, ellos también sabrán ponerle nombre a esta herida. Y cuando lo hagan, van a entender por qué me alejé. Mercedes me abrazó esa noche. No me preguntó nada. Solo me dijo: llorar con dignidad también es parte de sanar. Y lloré, abrazada a ella. Como niña. Como madre. Como mujer. Porque aún después de haber encontrado mi voz, aún después de las charlas, los cafés, las flores, yo seguía siendo humana. Y hay heridas que, aunque no sangren, siguen doliendo cuando llueve. Pasé los días siguientes en silencio. No escribí. No contesté más mensajes. No porque me cerrara, sino porque estaba digiriendo, procesando, nombrando. Porque cuando una herida tiene nombre, ya no te controla, ya no manda. Y esa herida, la mía, ya no se llamaba traición. Se llamaba despertar. Pensé en escribirle una carta. No para enviar. Para mí. Y lo hice. En ella dije todo lo que nunca pude decir con voz. Le conté lo que sentí en la banca del parque, lo que me dolió verla llamar a otra mujer abuela, lo que significó para mí mirar a mis nietos y que no me reconocieran. Lo escribí con calma. Sin veneno. Con verdad. Porque entendí que no se trata de devolver el golpe, sino de no permitir otro. Y eso también es amor. Guardé la carta en mi caja de madera. La que tiene los dibujos de los niños, los papeles del abogado y mi libreta de testimonios. Cerré la tapa y respiré hondo. Me senté frente a la ventana. Afuera pasaban familias. Niños corriendo. Padres distraídos. Abuelas cansadas. Y me dije: estoy viva. Estoy despierta. Y ahora, sé quién soy. Porque a veces, el nombre de la herida es también el nombre de la mujer que nació después de ella. Un día me miré al espejo y me vi completa. No joven. No perfecta. Pero completa. Con mis arrugas, mis cicatrices, mis recuerdos, mis errores y mis aciertos. Y ahí entendí algo que no se aprende de un día para otro. Una madre no es desechable. No es una silla vieja que se guarda en el patio. No es una servilleta que se usa y se tira. No es una figura decorativa. Una madre es raíz. Y aunque algunos hijos se olviden de regar, la raíz sigue ahí, viva, sosteniendo. Esa mañana tomé una decisión que venía rondándome hace días: escribir una carta. Pero esta vez no para nadie más. Para mí. No para desahogarme, sino para reconocerme. Me senté en la mesa, abrí el cuaderno nuevo que Mercedes me había regalado y escribí despacio. Con mano temblorosa pero segura. Escribí mi nombre completo: Alicia Santamaría Gómez. Y luego, la frase más difícil: me perdono. Me perdono por haberme callado tanto. Por haber confundido amor con resignación. Por haber firmado con los ojos cerrados y el corazón demasiado abierto. La carta no fue larga. Fue precisa. Como cuando uno por fin dice lo que tenía atorado en el alma desde hace años. Escribí que no me debo culpar por haber confiado. Que no fue ingenuidad, sino esperanza. Que no fue ceguera, sino amor puro. Y que si me fallaron, no fue por lo que soy, sino por lo que los otros no supieron sostener. Guardé la carta en un sobre y la puse en mi caja de madera, junto con la otra que le escribí a Natalia. No las voy a enviar. Pero necesitaba que existieran. Que quedaran escritas. Que fueran testigos de mi decisión.
Después, abrí una bolsa vieja y encontré algo que me removió todo, la primera carta que escribí la noche que salí de su casa. Era un papel arrugado, con letra apresurada, llena de dolor. En ella decía cosas que ya no soy, que ya no siento. Era la voz de una mujer quebrada, suplicando por una explicación. Y al leerla, algo dentro de mí se reveló. No por odio, por dignidad. Porque es Alicia. Ya no soy yo. Fui a la cocina, encendí una vela, y quemé esa carta. La vi arder lentamente. La ceniza cayó sobre el plato como si se deshiciera una parte vieja de mí. Mercedes me abrazó cuando se lo conté. Me dijo que estaba floreciendo. Que lo veía en mi forma de caminar, en cómo tomaba el café, en cómo volvía a mirar de frente. Alicia, me dijo, te estás volviendo mujer otra vez. No solo madre. Y yo le creí. Porque por primera vez, sentía que esa parte de mí, la mujer sin etiquetas, estaba volviendo a respirar. Ya no dependía de nadie. Ya no necesitaba demostrar nada. Solo existir. Y ser suficiente. Esa semana colgué nuevas cortinas. Compré 2 cojines para el sillón. Planté otra flor en la ventana. Cambié de lugar mi cama. No eran grandes gestos. Pero para mí, eran símbolos. Detalles que decían, este espacio es mío. Este cuerpo es mío. Esta vida es mía. Y aunque a veces me duela el recuerdo de lo que perdí, he aprendido que lo que una reconstruye con verdad, ya no se cae tan fácil. Una vecina me pidió ayuda para cuidar a su nieta un par de horas. Acepté. No por nostalgia. Por amor real. La niña se sentó en mi regazo y me mostró un cuento. Leímos juntas. Reímos. Y al verla dormida, pensé, todavía tengo amor para dar. Pero esta vez, no lo voy a entregar sin medida. Esta vez, voy a cuidarme también a mí. Porque ser abuela no es desaparecer para que otros brillen. Es alumbrar desde donde una está, sin apagarse. Ese día escribí una frase en mi cuaderno que ahora repito cada mañana. No nací para que me quieran a ratos. Nací para que me respeten siempre. La dejé pegada en la pared, junto a la ventana. Y cada vez que me siento débil, la leo. Y me la creo. Porque sí, he sido muchas cosas. Esposa, madre, abuela, cuidadora, sombra. Pero ahora soy también luz. Y no la pienso apagar más. Pasé por la plaza en la tarde. No vi a mis nietos. Pero ya no me partió el alma. Los sigo amando. Claro que sí. Pero ya no me rompo por no tenerlos cerca. Porque entendí que no puedo obligar a nadie a recordarme. Pero sí puedo recordarme a mí cada día. Con cariño. Con paciencia. Con firmeza. Y si un día vuelven, quiero recibirlos desde la entereza, no desde la herida. Me acosté esa noche con una paz distinta. No con felicidad perfecta. Con tranquilidad verdadera. De saber que ya no estoy esperando a que me validen. De saber que soy suficiente, aunque nadie me lo diga. De saber que soy madre, sí. Pero antes que eso, soy una mujer. Una mujer que eligió levantarse. Y quedarse de pie. Hay cosas que una hace por necesidad. Otras, por coraje. Pero hay unas pocas que se hacen por amor propio. Y este grupo de mujeres, que empezó con pan dulce, lágrimas discretas y cafés compartidos, se convirtió en eso, una declaración de amor propio colectivo. Mercedes lo dijo en voz alta una mañana, ya no alcanza con reunirnos a llorar. Necesitamos organizarnos. Porque somos muchas. Y no queremos que ninguna más pase por esto en silencio. Y todas asentimos. Porque nos habíamos dado cuenta, no éramos excepciones, éramos reflejos. El nombre nació sin pensarlo mucho. Estábamos reunidas, hablando de una vecina que había sido echada por la nuera. Mercedes se levantó, golpeó la mesa con dulzura y dijo, ya basta. Somos abuelas. Somos madres. Pero también somos mujeres. Y tenemos voz. Y ahí lo dijimos, abuelas con voz. Así, sin papeles ni trámites, nació nuestro grupo. En una sala modesta, con sillas disparejas y corazones rotos, pero con ganas de hacer ruido. No para que nos teman, para que nos escuchen. Empezamos a hacer reuniones semanales. Primero éramos 6.
luego 10. En cuestión de un mes, ya éramos más de 30. Cada una llegaba con algo distinto: un testamento, una carta sin respuesta, un nieto que ya no la saludaba, una palabra que dolía más que un golpe. Y entre todas, tejíamos redes. Escuchábamos. Abrazábamos. Y sobre todo, poníamos nombre a lo que antes nos enseñaron a callar: abandono emocional, abuso legal, manipulación afectiva. Cosas que a nadie le gusta admitir, pero que existen. Mercedes gestionó un permiso con la delegación para usar el salón de la Casa de Cultura. Yo imprimí folletos con una impresora vieja. Josefina consiguió sillas de plástico prestadas. Elena trajo termos para el café. Y cada una puso algo. No dinero. Algo más valioso: tiempo, presencia y ganas. Empezamos a invitar a profesionales: una psicóloga, un abogado, una trabajadora social. Venían sin cobrar, solo por convicción. Porque ellos también tenían madre o abuela. Y sabían que una sociedad que descarta a sus mayores ya está fallando desde la raíz. Una tarde, al terminar una charla, se nos acercó una periodista local. Nos había escuchado por casualidad. Nos preguntó si podía hacer un reportaje. Dudamos. Nos daba vergüenza. Pero luego, Mercedes, que ya no le teme a nada, dijo: si no lo contamos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Aceptamos. El reportaje salió en el periódico del domingo. Titular grande: mujeres que no se doblan. Un grupo de abuelas levanta la voz contra el abandono familiar. El teléfono no paró de sonar. Llamadas de otras colonias, de otros estados, de mujeres que también querían organizarse. De nietos que nos agradecían por contar lo que sus abuelas nunca se atrevieron a decir. De radios pequeñas que querían entrevistarnos. De mujeres que, al escucharnos, se animaron a hablar. Y eso fue más grande que cualquier victoria legal. Porque por cada una que se sentía menos sola, nuestra herida valía menos. No porque desapareciera, sino porque dejaba de sangrar en vano. En medio de todo eso, mi apartamento se volvió un centro improvisado de operación. Llegaban papeles, cartas, donaciones de té, libros usados. Cada rincón tenía algo: cojines para las reuniones, cuadernos con nombres, fotos de otras mujeres con sus nietos. Era un caos dulce, un desorden lleno de sentido. Y cada noche, cuando me quedaba sola otra vez, me sentaba en la silla junto a la ventana y sonreía. Porque aunque mi familia me dio la espalda, la vida me estaba devolviendo una tribu entera. Mercedes se volvió mi hermana de causa. Nos conocíamos con la mirada. Sabíamos cuando una necesitaba hablar y cuando solo necesitaba estar acompañada. Ella decía que en otra vida debimos ser revolucionarias. Yo le respondía: en esta lo somos, pero con galletas y memoria. Y nos reíamos. Porque también aprendimos eso, que reírse no borra el dolor, pero sí lo despeina un poco. Y nosotras, por fin, empezábamos a llevar el pelo suelto. Un día, en medio de una reunión, una mujer se levantó y dijo: yo quiero volver a vivir sola. No quiero depender de mis hijos para existir. Nadie la juzgó. Al contrario, todas aplaudimos. Porque sabíamos lo que eso significaba. Y al verla tan firme, entendí que no estaba sola en mi decisión. Que muchas otras estaban también aprendiendo a elegir. A decir ya basta. A recuperar su lugar no como víctimas, sino como mujeres completas. Un mes después, nos llamaron de una televisora local. Querían grabar un pequeño documental sobre nuestro grupo. La periodista, una joven con ojos brillantes, me dijo: Doña Alicia, su historia es un ejemplo. Yo no supe qué responder. Me reí bajito y dije: no soy ejemplo de nada. Soy solo una mujer que se cansó de agachar la cabeza. Pero por dentro supe que ya no era solo mi historia. Era la de todas. Era la historia de las que nunca tuvieron cámara. Y ahora, por fin, la tenían. La nostalgia no siempre llega con fechas. A veces se mete sin aviso. Una tarde cualquiera. Un olor. Un ruido. Un pedazo de papel tirado en la calle. Eso me pasó aquel martes, cuando salí a caminar por la plaza para despejar la cabeza. No buscaba nada. No pensaba en nadie. Solo quería aire. Pero el destino,
Ese terco, parece que nunca se rinde de darme pequeñas sacudidas cuando menos las espero. Pasé cerca del kiosco, donde ya casi no me detenía, y ahí, en una banca, vi algo que el viento arrastraba, una libreta escolar con dibujos. Me agaché por curiosidad. La portada estaba arrugada por el sol. Al abrirla, mi pecho se apretó como cuando una ola helada te revienta en la cara. Era de Lucas. Reconocí su letra, sus garabatos, sus historias cortas. Mi abuela me hace arroz con leche, decía en una página. Y en otra, un dibujo, una señora con trenzas, ojos grandes, y una sonrisa que no supe si era de verdad o inventada. Abajo, con lápiz, abuela Alicia. No pude evitarlo. Me senté ahí mismo. Abracé la libreta contra el pecho. Y lloré. No fuerte. No como grito. Como suspiro largo, de esos que salen del fondo de la vida. Pensé en ir a dejar la libreta en su casa. En tocar el timbre y decir, se le cayó a mi nieto. Pero no me moví, porque no sabía qué era más fuerte, las ganas de verlo, o el miedo de que me cerraran la puerta. Así que me quedé, sentada en esa banca, con la libreta en el regazo y el alma enredada. Cada página era un golpe y una caricia. Un dibujo, una frase, una nota. Vi una figura hecha con crayolas que claramente me representaba, trenzas, delantal, una cuchara en la mano. Me vi ahí, como él me recordaba. Y eso fue suficiente para romperme y armarme al mismo tiempo. Caminé de regreso al apartamento abrazando esa libreta como si fuera un tesoro. Porque lo era. No por el papel, sino por lo que guardaba, la prueba de que no me habían olvidado del todo. De que, en algún rincón de esa casa donde ya no existo, mi voz, mi comida, mis cuentos, aún vivían. Al llegar, la puse en la mesa. Me senté frente a ella. Y me permití sonreír entre lágrimas. No era rencor lo que sentía. Era amor, sin dirección. Como si tuviera un montón de ternura que ya no sabía dónde poner. Mercedes vino por la tarde. Le conté. Le mostré los dibujos. Ella los miró con cuidado, con una emoción que solo otra abuela podría entender. Me dijo, esto no es una casualidad. Esto es un hilo. Y yo supe que tenía razón. Porque los niños, cuando aman de verdad, no te olvidan. Puede que los adultos les den otra historia, pero el cuerpo, el corazón, la memoria dulce, siempre guardan la verdad. Y esa libreta me la estaba gritando en voz bajita. Esa noche no prendí la radio. No quise distraerme. Quise quedarme con ese regalo. Dormí con la libreta en la mesita de noche, como si fuera un pedazo de hogar que me habían devuelto. Y soñé. Soñé que Lucas corría hacia mí, que me mostraba un dibujo, que me decía, ¿te acuerdas, abuela? Y yo lo abrazaba. Y olía su cabello como cuando era chiquito y sudaba de tanto jugar. Me desperté con lágrimas, sí, pero también con una serenidad que no sentía hacía tiempo. A la mañana siguiente escribí en mi cuaderno. El amor verdadero deja rastros. Y no se borra, aunque quieran taparlo. Ese pensamiento me acompañó todo el día. Me dio fuerza. Me dio sentido. Me hizo pensar que quizás, en lugar de buscar reencontrarme la fuerza, tenía que seguir siendo yo, para que cuando el día llegara, ellos me reconocieran sin que yo tuviera que explicar nada. Mercedes me propuso algo simple y hermoso, hacer una pequeña exposición de dibujos hechos por abuelas y nietos. No con nombre ni apellido. Solo recuerdos. Memorias compartidas. Quisimos convertir ese dolor en algo visible, algo que hablara sin tener que acusar, porque entendimos que la memoria también es una forma de resistencia. Y mostrarla, es decir, aquí estuvimos, aquí seguimos. En la exposición, coloqué una copia del dibujo de Lucas. No firmé, no dije que era mío, pero lo enmarqué. Lo miré desde lejos. Vi cómo otras mujeres lo miraban, lo comentaban, lo tocaban con los ojos brillosos. Y ahí supe que ese papelito doblado, rescatado del suelo, había encontrado su lugar. Como yo. Como tantas de nosotras. Al volver al apartamento, guardé la libreta en la caja de madera. Junto con mis cartas, mis papeles legales, mi testamento de paz. Cerré la tapa. Puse las manos encima.
Y me dije en voz baja: hay días que nunca vuelven, pero también hay recuerdos que nunca se van. Y esos son los que me sostienen cuando la esperanza se esconde. Nunca supe cuándo exactamente se cruzó esa línea, la que separa al enojo del duelo, la que convierte la rabia en cansancio y al cansancio en aceptación. Pero sí recuerdo el momento en que dejé de esperar una disculpa. No por orgullo, sino por supervivencia. Porque uno no puede vivir colgado de una frase que no llega. Así que cuando Natalia tocó mi puerta esa tarde, no sentí emoción. Sentí un temblor sutil en el pecho, como cuando un recuerdo viejo se asoma sin permiso. Abrí. Estaba diferente. El cabello más desordenado. Las ojeras más marcadas. El cuerpo más chico. Pero no por la ropa. Por la energía. Como si algo dentro de ella se hubiera encogido. No dijo nada al principio. Solo me miró. Y bajó la cabeza. Como quien llega a la casa equivocada, pero sabe que ahí dejó algo pendiente. La dejé pasar. En silencio. No porque quisiera recibirla, sino porque no quería repetir lo que ella me hizo. Porque yo no soy así. Nos sentamos. Frente a frente. El mismo comedor donde Mercedes y yo habíamos compartido pan y consuelo. Natalia lo miró todo como si estuviera viendo una vida que no conocía. No preguntó por los nietos. No habló de la casa. Solo murmuró: yo creí que estabas mejor sin mí. No supe qué decir. Porque esa frase, en vez de consolar, me dio más claridad. No me quería fuera por mi bien. Me quería fuera por su comodidad. Empezó a llorar. No como aquella vez en la llamada. Esta vez no había palabras entrecortadas. No había explicaciones. Solo llanto. Fuerte. Feo. De esos que salen de lo más hondo. Me sorprendí a mí misma extendiendo las manos. No para consolarla. Para sostener el momento. Para no levantar una muralla justo ahí. La toqué apenas. Y su llanto se quebró más. Como si no esperara ternura. Como si ya se hubiera rendido a que yo no estuviera nunca más. Me dijo: no tengo excusas, mamá. Y por primera vez, le creí. No porque confiara en ella, sino porque la vi vacía. Sin personajes. Sin control. Me contó que las cosas no estaban bien. Que los niños preguntaban poco a poco por mí. Que Lucas a veces decía que soñaba conmigo. Que Tomás preguntaba si yo todavía hacía arroz con leche. Que ella no sabía cómo reparar todo. Y ahí, entre su llanto y sus frases sueltas, entendí que la herida no era solo mía. Yo no la abracé. No corrí a perdonarla. Pero tampoco la rechacé. Solo le dije, con voz baja pero firme: las palabras no se borran, hija. Pero hay gestos que empiezan a escribir otras nuevas. Y ella asintió. No me pidió nada más. No exigió. No dramatizó. Solo se quedó ahí, sentada, llorando. Como si estuviera dejando salir años enteros de frustración, miedo y torpeza. Me levanté. Fui a la cocina. Preparé 2 tazas de té. No hablé mucho. Le di una. Y nos quedamos calladas. Era un silencio distinto. No incómodo. No hiriente. Un silencio de 2 mujeres que, por fin, se miraban sin máscaras. Yo ya no era solo la madre. Y ella ya no era solo la hija que me traicionó. Éramos 2 personas heridas, intentando entender si aún se podía rescatar algo del naufragio. Cuando se fue, no hicimos promesas. No fijamos visitas. No dijimos te quiero. Pero algo había cambiado. No afuera. Adentro. Porque verla así, quebrada, me recordó que a veces la caída es necesaria para que algo verdadero pueda construirse. Y eso me dio paz. No ilusión. Paz. Esa noche, escribí en mi cuaderno. El día que ella lloró de verdad, fue también el día en que yo dejé de cargar sola con todo el dolor. Y eso, ya era una forma de justicia. No perfecta, pero sí honesta. Me fui a dormir sin ansiedad. Sin alegría. Solo con un cansancio bueno. Ese que te da después de un trabajo emocional profundo. Y soñé, otra vez, con mis nietos. Pero esta vez no corrían.
Caminaban hacia mí, despacio, como si supieran que no hay prisa, cuando una abuela está dispuesta a esperar sin dejar de amarse. No sé en qué momento exacto dejé de mirar el teléfono esperando su nombre. Tal vez fue una tarde cualquiera, de esas en las que el sol se cuela por la ventana y te acaricia el alma sin pedir permiso. Lo único que sé es que un día me senté en la banca de siempre, la que da justo frente al kiosco, y ya no me dolía estar sola. No porque no extrañara, sino porque aprendí a estar conmigo, y eso, para una mujer como yo, fue el mayor milagro. El parque estaba lleno. Niños corriendo, globos de colores, señoras vendiendo helado. Todo igual que antes, y sin embargo, distinto. Caminé despacio, sin buscar a nadie, solo dejándome llevar por ese aire tibio que parecía decirme, hoy estás viva, Alicia. Y eso basta. Me senté, cerré los ojos, sentí el sol en la cara, y entonces, los escuché. Risas, voces conocidas, pequeños pasos desordenados. Mis nietos. No me moví, no giré la cabeza de inmediato, solo escuché, como si ese sonido fuera un regalo que no quería romper con ningún gesto. Cuando por fin abrí los ojos, ahí estaban, jugando cerca de la fuente. Lucas con su camiseta roja, Tomás empujando un carrito. No me vieron. O quizás sí. No lo sé. Pero por primera vez, no necesité que me vieran. Porque ya no estaba esperando nada. Solo agradeciendo ese instante. Me quedé sentada. No los llamé. No lloré. Solo observé. Como quien mira una pintura que alguna vez fue suya, y entiende que ya no necesita colgarla en su sala para saber que existió. Mis manos estaban quietas sobre mis piernas. Mi corazón, sereno. Y en ese momento, supe que todo el camino, desde la fiebre en esa cama hasta la carta quemada, me había traído hasta aquí. A esta banca. A este sol. A esta paz. No sé si volverán. Si Natalia alguna vez me abrirá las puertas con honestidad. Si los niños crecerán sabiendo toda la historia. Pero entendí algo más importante. Yo ya me abrí las puertas a mí misma. Y eso, nadie puede quitármelo. Porque ahora sé que valgo. Que merezco ternura. Que ya no necesito probar nada para que alguien me ame. Cerré los ojos otra vez. Respiré hondo. Y pensé en todas las mujeres que, como yo, fueron silenciadas en su propia casa. Mujeres que dieron todo. Que cargaron con todos. Que un día despertaron y se encontraron fuera del cuadro familiar como si nunca hubieran estado. A todas ellas, desde ese banco, desde ese rayo de sol que me abrazaba, les mandé un pensamiento de fuerza. Como una oración sin palabras. Me imaginé entonces otra escena. Una mesa larga, tendida bajo un árbol. Sillas llenas de mujeres de mi edad. Riendo. Contando sus historias. No desde el dolor. Desde la resistencia. Desde la libertad. Porque hay muchas formas de ser madre, de ser abuela, y ninguna debería implicar desaparecer. Ninguna debería doler tanto. Pensé en Mercedes. En todo lo que tejimos juntas. En las reuniones, los abrazos, las risas con pan dulce. En nuestras manos juntas sobre la mesa. En nuestras miradas de ya entendimos. Y supe que aunque el mundo siga girando rápido, nosotras encontramos la forma de no caernos. Con amor. Con memoria. Con dignidad. El sol ya bajaba. Los niños se alejaban. Me levanté sin prisa. Caminé de regreso a mi apartamento. Abrí la puerta, me quité los zapatos, me serví un café. Y antes de sentarme, fui a mi caja de madera. La abrí. Tomé la libreta de Lucas. La abracé contra el pecho. Y le susurré, gracias por no olvidarme del todo. Me senté frente a la ventana. El cielo tenía ese color naranja que solo aparece en días justos. Y sonreí. No por nostalgia. Por certeza. Porque ahora lo sabía. Hay soles que te abrazan más fuerte cuando ya no esperas nada, solo porque por fin aprendiste a abrazarte tú. ¿Y tú? ¿Qué harías si la persona que más amaste te dijera que ya no sirves? Y si hoy te sientes rechazada, desplazada o invisible dentro de tu propia familia, quiero que escuches bien esto. Tú no estás sola. Y no estás equivocada por sentir ese dolor. Eres más que útil.
Eres valiosa. No por lo que haces, ni por lo que das, sino por lo que eres. Una mujer que sostuvo generaciones con sus manos, que cocinó esperanza, que cuidó sin esperar nada a cambio. Tal vez, como Alicia, firmaste cosas sin leer, creíste sin sospechar, amaste sin condiciones, y te pagaron con olvido. Pero aún estás aquí. Y eso es prueba de tu fuerza. No dejes que te definan por cómo te tratan. Tú no eres un estorbo. Eres raíz. Eres hogar. Y aunque hoy te falten abrazos, todavía hay personas en este mundo que darían todo por sentarse contigo a tomar un café y escuchar tu historia. Tu valor no depende de si te agradecieron o no. Tu dignidad ya construyó su propio altar. Y si un día quienes te rechazaron regresan a pedir espacio, que seas tú quien decida si lo merecen. Pero que nunca más seas tú quien se quite para dar lugar a quien no supo valorarte. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para no perder más historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Hoy viste lo cruel que puede ser descubrir que hasta tu seguro y tus cosas ya no te pertenecen, por decisión de quien más amaste. Pero antes de eso, ya le habían dicho que no era bienvenida ni un minuto más. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando su hijo intentó echarla, y la respuesta llegó con un auto esperándola en la puerta. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada humillación forja la fuerza de quien sabe lo que vale. A vida encina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.